Preparación para la entrega total a Jesús a través de la consagración a María, presentado por María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Acompáñame, María, en mi largo caminar. Acompáñame, mamita, cuando ya no pueda más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ayer hablamos de cómo tender la mano a nuestro prójimo para ayudarlo a aliviar el sufrimiento. Entendimos que hay 3 formas de hacerlo: a través de la acción, la palabra y la oración. Y profundizamos en cada una de ellas. Aprendimos que en cada persona hay un tesoro inestimable, una faceta del rostro de Cristo que no puede ser hallado en ninguna otra persona. Te damos gracias, Señor, por ayudarnos a perseverar en esta preparación. Bendito y alabado seas. Hoy continuaremos con el tema de las objeciones. Una última objeción pesimista. El pesimismo es obstinado. Ah, sí, muy bien. Tiende una trampa para una dura caída. Levanta esos ideales tan altos que cuando las personas se estrellan contra la realidad, el impacto seguramente romperá sus cuellos y corazones. Porque eso es lo que va a pasar. Se subirán a ese farol alto, descubrirán que su lámpara jamás iluminó y se arrojarán en desesperación. Hay algo que considerar también respecto a esta objeción. El ideal de la actitud misericordiosa es muy alto. Deleitarnos en cada persona con la que nos encontremos. No es fácil. No es fácil deleitarse en las personas que vemos todos los días. No es fácil encontrar el tesoro en las personas día tras día, especialmente cuando nos están pasando muchas cosas. No es fácil. Y a menudo no lo hacemos. Claro que fracasaremos, pero también tendremos éxito. Y los éxitos merecen la pena del dolor del fracaso. Por lo tanto, sí, en cuanto nuestras obligaciones nos lo permitan, debemos intentar alcanzar nuestro ideal. No es posible vivir perfectamente, pero es posible vivir. ¿Por qué? Porque las personas realmente tienen una belleza increíble que proviene de ser los miembros únicos del cuerpo de Cristo que son llamados a ser. Aunque las veamos cada día por el resto de nuestras vidas, no será posible agotar su riqueza. Pero ¿cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que toda esa belleza está realmente ahí? Después de todo, la mayor parte del tiempo puede parecer que no está. Las personas son como son y francamente parece que somos un grupo muy variopinto. Además, las personas comunes, especialmente aquellas con quienes vivimos y a quienes amamos, parecen perder rápidamente su misterio.
Una prueba demuestra que cada persona es una belleza inagotable. La muerte. Digamos que alguien que conocemos y amamos muere de repente. Así, de repente. Ya no parece tan corriente. De repente. Vemos con facilidad más allá de sus aspectos molestos y recordamos el regalo irreemplazable que ha sido. Y de hecho, mientras lo recordamos, a menudo descubrimos que amamos aquellos aspectos que nos molestaron y esperamos poder experimentarlos otra vez. Cuando alguien que amamos muere, obviamente no nos consolamos con el pensamiento. Oye, no te pongas tan triste, pues hay un montón de otras personas en el mundo. Todos entendemos instintivamente lo ridículo de eso. Aunque muchas otras personas en el mundo sean más cómicas, más guapas, más tiernas, más atléticas, lo que sea, nada de eso importa. Esa no era la cuestión. Había un tesoro en esa persona amada que nadie puede reemplazar, sin importar cuán talentosa o dotada sea. Y con razón lamentamos el hecho de que, en este lado del cielo, jamás volveremos a encontrarla. Con razón lloramos, porque hay un agujero en el cosmos, un reflejo del rostro de Cristo, que aquí en la tierra ya no podemos contemplar. Así, el asombro y el deleite ante la belleza del otro es algo real. Seguramente sentimos su ausencia después de que un ser querido acaba de fallecer. No es algo demasiado romántico, aunque podríamos predisponernos a la decepción si esperamos sentirlo todo el tiempo. Aún así, podemos intentarlo. Podemos pedir la gracia. Podemos continuar acercándonos a Cristo, especialmente al sufrimiento de su corazón, y podemos esperar que Él haga nuestros corazones más semejantes al suyo. El corazón de Cristo, sí, ese es el objetivo. Como miembros de su cuerpo, compartimos su corazón. Podemos amar con su corazón. El corazón que siempre ve el tesoro y el sufrimiento de cada persona. El corazón que siempre ve su imagen en el otro. El corazón atravesado que reconoce a qué precio tan terrible el otro se hizo tan hermoso. Antes de concluir esta larga pero importante sección, para un resumen, consulta, citas y notas. Es necesario tratar una última cuestión. En la cuestión planteada por la pregunta frecuentemente comunicada con timidez, ¿qué hacemos cuando vemos demasiada belleza en el otro? En otras palabras, ¿qué hacemos si nuestro corazón se apega con alguien? Es una posibilidad real, pues Cristo es realmente hermoso en sus santos. Incluso en los santos en ciernes. Sería extraño si, a veces, como un alivio de nuestra propia soledad existencial, nuestros corazones no estuvieran tentados a buscar demasiada plenitud en el otro. Claro que no. En cierto modo, nuestros corazones deben unirse a las personas. Esto es aplicable en particular
a los esposos. Pero a veces podemos estar demasiado apegados o apegados a la persona equivocada. ¿Y luego qué? Esta es una gran pregunta. Desafortunadamente, la respuesta completa es demasiado larga para incluirla en un retiro de fin de semana. Así que tendremos que conformarnos con un resumen. Aunque Cristo es hermoso en sus santos, cada santo no es sino un pálido reflejo de la belleza de Cristo, cabeza del cuerpo místico. Cada persona ciertamente participa de una manera única de la belleza de Cristo. Pero Cristo es la belleza en su plenitud. Él es la belleza. Sí, deberíamos amar la belleza en la cual ha creado y recreado a toda persona. Porque otra vez les da una parte de su propia belleza y ellas son dones suyos para nosotros. Sin embargo, no podemos confundir el don con el donante. Y si encontramos a nosotros mismos haciendo eso, necesitamos volver a Él. Necesitamos volver a primero lo primero y dar prioridad a la contemplación. Entonces, la respuesta breve al delicado problema de apegarse demasiado a las otras personas es ir continuamente a Jesús tal como somos. Incluso cuando nos sujetamos con desesperación a nuestro querido apego. Puede ser que a veces Jesús nos diga, bueno, no estás listo todavía para desprenderte de eso, pero por favor, siéntate aquí conmigo por un rato. Otras veces Él recurre a la estrategia que recomendé antes para recuperar con facilidad una pelota de tenis de un perro tenaz. En otras palabras, cuando nos comportamos como un perro tenaz que agarra su querida pelota firmemente en sus dientes, podríamos comenzar a sentir una palmadita afectuosa sobre la cabeza, seguida por estas palabras suaves. Buen chico, eso es. Palabra. La pregunta misericordiosa. Así como hay formas infinitas de hacer obras de misericordia, también hay formas infinitas de compartir una palabra misericordiosa. Desafortunadamente, los teólogos no han categorizado estas formas, como han hecho con las obras de misericordia. Así que tendremos que conformarnos con una simple definición y algunos ejemplos. Una palabra misericordiosa es cualquier cosa escrita o hablada que tenga la intención de aliviar el sufrimiento de otra persona. Por ejemplo, una palabra que busque dar esperanza al desesperado, que trate de hacer reír al que está triste, que ayude a los temerosos a confiar en Jesús o haga que el solitario se sienta menos solo, es una palabra de misericordia. Aquí me gustaría hacer hincapié en una palabra específica de misericordia. En realidad es una pregunta. La denomino la pregunta misericordiosa. La pregunta misericordiosa acompaña la actitud misericordiosa. Recuerda que la actitud misericordiosa responde al sufrimiento de la soledad existencial de otra persona a través de una expresión de deleite en ella. Bueno, la pregunta misericordiosa
es simplemente una forma de ayudarnos a experimentar este deleite en el otro. Lo hace invitando al otro a través de una pregunta, a abrirse, a revelar su tesoro y a demostrar quién es. He dicho antes que la prudencia ajusta la boquilla de nuestra compasión para que sea eficaz. Esto se aplica también cuando queremos mostrar compasión a través de la pregunta misericordiosa. En otras palabras, necesitamos ser prudentes cuando hacemos la pregunta misericordiosa. No es un balde rebosante de preguntas. No es un interrogatorio. Es una simple pregunta en lugar y el momento indicado que invita al otro a revelar su tesoro para que nos deleitemos en él. O tal vez incluso para que sintamos dolor con él. Por ejemplo, tras la charla trivial y la cordialidad típica que ayudan a establecer la confianza en el otro, y si nuestras obligaciones nos permiten tomarnos el tiempo, podemos preguntar sobre las esperanzas, alegrías, temores y tristezas del otro. Y luego podemos simplemente escuchar. Si el otro quiere compartir y tiene el tiempo para hacerlo, muy bien. Si no, eso está bien también. Simplemente haber hecho la pregunta misericordiosa es un acto de misericordia. Pero prepárate. Así como muchas personas allá afuera mueren por ser complicadas, hay quizás otras tantas que anhelan ser escuchadas. Debido a que tantas personas anhelan ser escuchadas, podemos estar seguros de que nuestra pregunta misericordiosa encontrará algunas respuestas. A veces las respuestas tomarán la forma de un arroyo suave. En otros momentos serán como una presa que revienta y nos encontraremos inundados. Si eso sucede, no te preocupes. A medida que progresemos en prudencia, aprenderemos cómo y cuándo llevar cariñosamente las cosas a término, si fuera necesario. Por supuesto, si somos novatos, podríamos estar inundados con frecuencia. Si eso sucediera, no te preocupes. Nos da la práctica en el aprendizaje de cómo nadar en las aguas a veces turbulentas del amor. Y la próxima vez podremos hacerlo mejor. Hablando de práctica, podría ser útil que comparta algo de mi propia experiencia al aprender a plantear la pregunta misericordiosa. Para mí, la mejor escuela para aprender a hacer la pregunta misericordiosa fue el seminario. Varios factores hacían de ella una escuela particularmente buena. Había muchos seminaristas, teníamos que reunirnos para conversar frecuentemente, al menos 3 veces al día durante las comidas. Y a menudo éramos diferentes en cuanto a edad, temperamento y experiencia. En ese ambiente había muchas oportunidades para hacer preguntas misericordiosas, pero eso no significaba que fuera fácil hacerlas. No tardé mucho en descubrir que la pregunta misericordiosa a menudo toma diferentes formas, dependiendo de la persona a quien se la dirige. Con algunos de los chicos en el seminario aprendí que es mejor no presionar. Mostrarle misericordia significaba típicamente mantener las cosas en calma. Por ejemplo, hablando sobre deportes o el clima
o contando muchos chistes. Curiosamente, después de pasar un tiempo con lo superficial, ellos apreciaban una pregunta misericordiosa de vez en cuando, con tal de que una inyección de humor siguiera rápidamente a su respuesta. Otros chicos morían por una conversación más profunda. Eran aquellos que se sentían más consolados por cualquier pregunta sobre sus alegrías y penas, esperanzas y miedos. Eran aquellos los que me daban la mayor parte de la práctica para aprender a manejar amorosamente las avalanchas. Y después estaban los intelectuales, ansiosos de ahondar las cuestiones de filosofía o en los misterios de la fe. Con ellos, la pregunta misericordiosa era fácil. Simplemente preguntaba yo: bueno, ¿qué aprendiste en la clase hoy? Y comenzaba. Una vez que entrábamos en tema y me preguntaban mi opinión, tengo que confesar que yo era normalmente la persona responsable de provocar la avalancha, especialmente si el tema era la divina misericordia o la espiritualidad ignaciana, lo cual me lleva a este último punto sobre la pregunta misericordiosa. Nosotros mismos deberíamos estar abiertos para responder a las preguntas misericordiosas que los demás nos hacen. De nuevo, como escribió el Santo Papa Juan Pablo II, la misericordia es una realidad bilateral. Por lo tanto, aunque la persona que comparte recibe el regalo de ser escuchada, hay un regalo también para la persona que escucha, que puede ver el tesoro del otro abriéndose. Todos tenemos riquezas interiores y no debemos tener miedo de compartirlas con los demás. Sin embargo, puede que deseemos asegurarnos de que la otra persona está realmente abierta. Tal vez su pregunta fue nada más que un poco de charla, y puede que deseemos tratar de no abrumarla. Si no estamos seguros de cuán abierta está la otra persona, antes de comenzar, no perdemos nada con preguntarle algo como: bueno, ¿de cuánto tiempo dispones? Si acabamos abrumándola así y todo, al menos le damos la oportunidad de aprender a nadar y podemos tomar nota mental para hacerlo mejor la próxima vez. Oración. Las oraciones de misericordia. Según Santa Faustina, si no podemos hacer una obra de misericordia o decir una palabra de misericordia, siempre podemos extender la mano espiritual a otras personas por medio de nuestras oraciones. ¿Cómo hacemos esto específicamente? De las infinitas maneras de ofrecer oraciones de misericordia, me gustaría hacer 2 recomendaciones: la coronilla a la Divina Misericordia y una oración de respiración modificada. Dentro del contexto del primer obstáculo, hablé del poder de la coronilla a la Divina Misericordia. Debido a que es tan poderosa, sugiero que la adoptemos como una de nuestras oraciones de misericordia. Desarrollando lo que dije antes, me gustaría explicar más por qué la coronilla es tan increíble. Dije antes que la coronilla es particularmente eficaz como oración, pues a través de ella ofrecemos el sufrimiento de Jesús al Padre. De hecho, debido a esta acción, la coronilla es la oración más poderosa que existe. Escuchando esto, tal vez alguien dirá: espera un minuto,
Yo pensaba que la misa era la oración más eficaz. Así es, y ese es el gran objetivo. La coronilla es una especie de extensión de la oración de la misa. Pues, en la coronilla, como en la misa, y en unión con la misa, ofrecemos el cuerpo y la sangre de Cristo al Padre. Conjuntamente con nuestras propias alegrías, penas, sufrimientos y oraciones. Debido a esta conexión entre la coronilla y la misa, recomiendo que siempre que recemos la coronilla, unamos conscientemente nuestra oración a la oración de todas las misas que estén siendo celebradas en todo el mundo. Para ayudarnos a apreciar mejor el poder de la coronilla, me gustaría presentar ahora unas selecciones del diario de Santa Faustina. La primera nos da un ejemplo de cómo la coronilla puede ayudar a aquellos que enfrentan males materiales. Santa Faustina escribe: Hoy me despertó una gran tormenta. El viento estaba enfurecido y llovía como si hubiera un huracán. A cada rato caían rayos. Me puse a rogar que la tempestad no causara ningún daño. De repente oí estas palabras: reza la coronilla que te he enseñado y la tempestad cesará. Enseguida he comenzado a rezar la coronilla y ni siquiera la he terminado cuando el temporal ha cesado y oí estas palabras: a través de ella obtendrás todo, si lo que pides está de acuerdo con mi voluntad. La segunda selección tiene que ver con el poder de la coronilla para ayudar a los que están espiritualmente necesitados en ella. Santa Faustina describe lo que sucedió después de que Jesús le pidió ayuda para salvar a cierta alma desesperada a través del rezo de la coronilla. De repente me encontré en una cabaña desconocida, donde, entre tinieblas y terribles tormentos, agonizaba un hombre ya avanzado en años. Alrededor de la cama había una multitud de demonios y la familia estaba llorando. Cuando empecé a rezar, los espíritus de las tinieblas se dispersaron con silbidos y amenazas dirigidas a mí. Esa alma se tranquilizó y llena de confianza descansó en el Señor. En el mismo instante me encontré en mi habitación. ¿Cómo esto sucede? No lo sé. Relatando eventos como este, Santa Faustina simplemente seguía las instrucciones del Señor, que le había dicho: hija mía, anima a las almas a rezar la coronilla que te he dado. A quienes recen esta coronilla, me complazco en darles lo que me pidan. Que el testimonio que Santa Faustina rinde del poder de la coronilla nos anime a rezarla con mayor fervor y con una confianza más valiente. Para leer más de su testimonio acerca del poder de la coronilla, consulta la sección Coronilla a la Divina Misericordia en el apéndice 2. Bien, entonces comprendemos que la coronilla a la Divina Misericordia es una oración poderosa. Sin embargo, mientras comenzamos a rezarla, algunos de nosotros podría preguntar: bueno, ¿por quién debería rezar yo? Por supuesto,
las oraciones de misericordia son para cualquier persona que tiene necesidad de misericordia. Pero eso significa todas las personas. Es más, tal vez eres una de aquellas personas que, como yo, encuentra difícil rezar por cosas generales, como el mundo entero. Para aquellos que nosotros no nos hemos topado con esos problemas en la oración de intercesión, tengo 2 recomendaciones. Primero, concede el primer derecho a la gracia de tus oraciones a María, el cual, por cierto, es parte de lo que significa ser consagrados a ella. En otras palabras, dile: María, te concedo el derecho de distribuir la gracia de mis oraciones como tú quieras. Ofrecerle ese regalo asegura que la gracia de nuestras oraciones será utilizada de la mejor manera posible y alivia así nuestra ansiedad de buscar por quién rezar. Ocurre así. Debido a la visión privilegiada que tiene desde el cielo, María puede determinar mejor cuáles personas tienen una necesidad más grande de nuestras oraciones. Por ejemplo, viendo a una persona olvidada en China, a punto de morir en desesperación, María puede tomar la gracia de nuestras oraciones y sufrimientos ofrecidos y utilizarla para ayudar a esa persona moribunda a confiar en Dios y aceptar su misericordia. Ahora bien, tal vez esta idea nos deje pensando a algunos. Pues bien, me alegra ayudar a la persona que está muriendo en la China, a quien no conozco, pero me decepcionaría si no puedo utilizar la gracia de mis oraciones y buenas obras para ayudar a las personas a quienes sí conozco, como mis familiares y amigos. Me preocupa que si concedo a María el derecho de distribuir la gracia de mis oraciones y buenas obras, perderé el derecho de orar por aquellos a los que amo de modo especial, aunque estén en menor necesidad que otras personas en el mundo. Esta es una inquietud legítima, pero no hay razón para preocuparse. ¿Recuerdas que leímos antes que María hace más perfectas las cosas buenas que le damos? Bueno, es verdad. Ella incrementa la gracia de esas cosas buenas, como nuestras oraciones, y trabaja para asegurar que haya suficiente gracia para todos. Es más, debemos tener en cuenta que María no se deja ganar en generosidad. Si somos tan generosos como para darle el primer derecho sobre la gracia de nuestras oraciones, sin duda ella será especialmente generosa con nuestros seres queridos. De hecho, cuidará de nuestros seres queridos mejor que nosotros mismos. Por ejemplo, digamos que uno de nuestros familiares o amigos necesita de oración, pero no lo sabemos. Bueno, María lo sabe y se asegurará de que no le falte a esa persona. Conceder a María el primer derecho a la gracia de nuestras oraciones no significa que no podamos orar por nuestros seres queridos. Podemos y debemos orar por ellos. Solo que le reservamos a María el primer derecho de distribuir la gracia de nuestras oraciones. Ahora bien, dado que podemos y debemos orar por los demás, la pregunta sigue siendo: ¿por quiénes debería rezar yo la coronilla a la Divina Misericordia? Esto me lleva a mi segunda recomendación. Si buscas intenciones particulares de misericordia,
Tal vez quieras comenzar a rezar una novena continua a la Divina Misericordia. Déjame explicar. En la novena a la Divina Misericordia, Jesús pidió que Santa Faustina rezara por 9 grupos diferentes de personas. El rezo de una novena continua a la Divina Misericordia simplemente significa rezar por uno de aquellos 9 grupos de personas cada día al recitar la coronilla. Y luego, después de 9 días, volver a empezar. Considero que es una manera práctica de enfocar mi oración. Junto con esto, o en su lugar, sugiero que reces por las personas que están más necesitadas de la misericordia, es decir, por los pecadores impertinentes, especialmente por aquellos que están muriendo. Jesús dijo a Santa Faustina que la oración por los pecadores es aquella que más le agrada y que nadie está más necesitado de confianza que el moribundo. Tal como aprendimos de la historia del hombre que estaba muriendo en la cabaña, hay grandes batallas por las almas desesperadas en la hora de la muerte. Ayudemos a Jesús a salvarlas mediante el rezo de la coronilla. Habiendo dedicado un rato a reflexionar sobre la coronilla de la Divina Misericordia como una forma de mostrar misericordia a través de la oración, estamos ahora preparados para dirigir nuestra atención hacia mi próxima sugerencia respecto a las oraciones de misericordia. Como la coronilla, la oración que ahora voy a sugerirte se basa en una oración que Jesús enseñó a Santa Faustina. Además, incluye la oración de respiración que aprendimos antes. Para explicarla, comenzaré con la oración que Jesús enseñó a Faustina. Él le dijo: apela a mi misericordia para los pecadores. Deseo su salvación. Cuando reces esta oración con corazón contrito y con fe por algún pecador, le concederé la gracia de la conversión. Esta oración es la siguiente: oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. ¿Oíste la promesa del Señor? Dijo: cuando reces esta oración con corazón contrito y con fe por algún pecador, le concederé la gracia de la conversión. ¡Qué promesa! Debido a esta oración de oh sangre y agua es tan poderosa, sugiero que hagamos un trato con el Señor rezando lo siguiente: Señor, tú puedes entender a la gente en cualquier idioma, incluyendo el lenguaje de señas. Bueno, me gustaría traducir la oración de oh sangre y agua al lenguaje de señas. Así que, Señor, propongo el siguiente trato. Siempre que yo conscientemente inspire con el propósito de recibir la sangre y agua que brotaron de tu costado traspasado, recuerda el fiat de la oración de respiración que supone el remordimiento. Te pido que me llenes con tu amor misericordioso. Después que yo expire con el propósito de dar esta misericordia a los demás, te pido que les concedas la gracia de la oración. Oh sangre y agua,
es decir, la gracia de la conversión. ¿Te parece demasiado audaz este trato? Cuando se trata de pedir la gracia por los pecadores, nada es demasiado audaz para el alma que confía en la misericordia de Dios. De hecho, podemos encontrar ejemplo tras ejemplo acerca de la audacia en la oración en las vidas de santas como Faustina y Teresita. El Señor aceptó sus peticiones audaces porque le agradaba mucho la confianza en su misericordia que les había inspirado. Incluso le recalcó a Faustina que cualquier cosa que ella dijera para expresar la generosidad de su misericordia siempre se quedaría corta ante la realidad. Es más, recalcó que cuanto más un alma confía en su misericordia, más recibirá. Bueno, así que no es demasiado audaz hacer el trato sobre la oración del lenguaje de señas con Jesús. Por tanto, hagamos el trato y comencemos a inspirar la misericordia de Dios. La mejor parte de la oración es que no es complicada. Es tan directa como la respiración. Podemos simplemente andar por la calle y rezar por todos aquellos con los que nos cruzamos, confiadamente, exhalando la misericordia superabundante sobre ellos. Aún así, simple no quiere decir fácil. Esa intercesión requiere de concentración y de espíritu de oración. Hablando de oración, cerremos nuestra reflexión sobre los 3 grados de misericordia haciendo una meditación. Una meditación con Jesús y un viejo amigo. Estamos sentados en el fondo de una pequeña capilla de crujiente madera en una vieja casa de retiros. No hay nadie presente, salvo Jesús en la Eucaristía y un joven sentado en uno de los bancos delanteros. Oye, espera un minuto. Sí, lo reconozco. Es nuestro viejo amigo José. Yo me acercaría a saludarlo, pero parece que estuviera en un estado de meditación profunda. Además parece un poco agitado. ¡Qué extraño! Parece como si ya lo hubiera visto antes. Ah, sí, ahora lo recuerdo. Estamos aquí nuevamente para la última meditación de tu retiro de 30 días. Escuchemos una vez más la última parte de su conversación con el Señor. Jesús. José, todo lo que quiero es que seas mi amigo, que no me tengas miedo y que vengas a mí. José, ¿eso es todo, Señor? Jesús, eso es todo. Después de esta conversación, José ya no parece tan agitado. Al contrario, su rostro está lleno de paz. Desafortunadamente, tal vez nosotros no estemos tan tranquilos. De hecho, quizá ahora estemos sintiéndonos agitados. Pues si Jesús dijo a José y a nosotros que todo lo que quiere es que no le tengamos miedo y que vayamos a Él, ¿por qué entonces acabamos de pasar tantas páginas enfocados en mostrar misericordia a nuestro prójimo? Eso hace que parezca que todo lo que Jesús quiere no es solo que no le tengamos miedo y que vayamos a Él, sino mucho más. Todo parecía simple antes. Todo lo que quiero es que seas mi amigo.
que no tengas miedo y que vengas a mí. Pero ahora hay que hacer estas otras cosas. ¿Malentendió José al Señor? ¿Fue la voz que había escuchado una simple expresión de sus propios deseos? ¿Cómo puede decir el Señor en un momento todo lo que quiero? Y agregar algo después como si aquello no hubiera sido realmente todo. Estas preguntas me molestaron un rato. Después, un día, mientras reflexionaba sobre las palabras del Señor a José, recibí una respuesta. A diferencia de José, no escuché una voz. En cambio, dos claras instrucciones entraron suavemente en mi mente y me dieron paz. Por la primera intuición, me di cuenta de que lo que Jesús quiere de nosotros es que verdaderamente no tengamos miedo de Él, ni de ir hacia Él, pues esto lo consuela. Parte de la razón por la cual esto lo consuela es que cuando estamos con Él, especialmente cuando meditamos sobre su pasión, comienza a sanar nuestros corazones, haciéndolos más sensibles y compasivos. ¿Recuerdas el PAC? Luego, esto dispone nuestros corazones para ser conmovidos por el sufrimiento de nuestro prójimo. Aún así, Jesús no le dijo a José que mostrara misericordia al prójimo es parte del todo que Él quiere. ¿O sí lo dijo? A través de la segunda intuición me di cuenta de que tender la mano al prójimo es realmente parte del todo que Jesús dice que quiere. Es así. Cuando Jesús dice, todo lo que yo quiero es que seas mi amigo, parece no decir únicamente que quiere que seamos sus amigos yendo hacia Él en la oración con confianza. Parece que también quiere que seamos sus amigos, siendo misericordiosos con nuestro prójimo. En otras palabras, como ya hemos escuchado durante este retiro, Jesús es cuerpo, cabeza y miembros. Así que cuando dice yo, se refiere al Cristo entero, la cabeza y los miembros. Con este conocimiento en mente, tomemos un tiempo ahora para reflexionar nuevamente sobre las palabras del Señor a José y a nosotros. Todo lo que quiero es que seas mi amigo, que no tengas miedo y que vengas a mí. Eso es todo. Mientras meditamos, pensemos no solo en Jesús, cabeza. Nos pide que confiemos en Él y que acudamos a Él en la oración, sino también en cómo nos llama a tener el valor de ir cariñosamente hacia Él, cuerpo, en la persona de nuestro prójimo. Esto ciertamente es todo lo que quiere de nosotros. De hecho, es simplemente una expresión de los dos grandes mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Después de reflexionar sobre este todo más completo por 5 o 10 minutos, cierra esta meditación hablándole al Señor desde tu corazón, diciéndole que tú eliges otra vez ser su amigo y darle consuelo. Conclusión al quinto obstáculo. Habiendo aprendido, 1. ¿Cómo podemos ser más sensibles al sufrimiento de nuestro prójimo? Y 2. ¿Cómo podemos tender la mano a nuestro prójimo para ayudarlo a aliviar su sufrimiento? Hemos descubierto todo lo necesario a fin de superar el quinto obstáculo para consolar a Jesús.
Espero que ahora podamos ponerlo en práctica y así consolar el corazón de nuestro Señor, dando consuelo a nuestro prójimo. No sé tú, pero después de leer esta sección, tengo mucha más esperanza de que mi corazón, a veces frío, pueda cambiar. Que durante aquellos momentos depresivos que siguieron los flechazos del discurso del cardenal Schelborn en el Congreso de la Misericordia, por supuesto, el Señor tiene mucho más trabajo para hacer, para curar mi corazón. Y tal vez también el tuyo. Pero al menos ahora sabemos cómo colaborar en el proceso de curación. Que el Señor nos conceda la gracia de colaborar bien, que nos conceda la gracia de confiar en Él y acudir a Él, cabeza del cuerpo místico y presente también verdaderamente en los miembros de su cuerpo. Que sane nuestros corazones y que los haga cariñosos como el suyo.